Buenos días con todos. Me llamo Jessica Mburudí de la carrera de Ingeniería Ambiental. Con nosotros tenemos a Cristian Moreno y en este momento le realizaremos algunas preguntas sobre la minería. Muchísimas gracias, estimada Jessica. Primero que nada, buenas tardes con todos los presentes para esta entrevista. Mi nombre es Cristian Israel Moreno Cabrera. Soy abogado en libre ejercicio de la profesión. Soy socio fundador de la firma legal Moreno y Guzmán. Soy magíster en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral y asimismo cuento con una experiencia de aproximadamente 9 años en lo que es la práctica del derecho. Muchas gracias. Ya, gracias. La primera pregunta que te voy a hacer sería, ¿cómo describirías la situación actual en la legislación respecto a la minería en el Ecuador? ¿Tú crees que está bien estructurada o que todavía hay algunos vacíos legales importantes? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, es importante tener en consideración cuál es el marco normativo vigente en cuanto a la minería y a todo su contexto, especialmente el tema ambiental, que es lo que nos compete en materia de esta entrevista, ¿no? En ese sentido, pues tenemos lo que es la Constitución de la República del Ecuador, que según la jerarquía es la ley más importante a la cual deben regirse las demás leyes para el pleno cumplimiento y garantía de los derechos. En este caso hablaríamos de los derechos principalmente de la naturaleza y también hablaríamos de los derechos de las personas, ¿no? Que tienen un derecho a un ambiente sano, una vida digna, al trabajo, ¿sí? En este caso, la Constitución declara a los recursos minerales como propiedad inalienable del Estado y coloca una política minera bajo control público. ¿Qué quiere decir? Que todo el tema de los recursos minerales lo administrará y lo fiscalizará el Estado. En ese sentido, pues más abajo, según la jerarquía, tenemos lo que es la ley de minería, que hace referencia pues a la organización de las concesiones mineras, a las regalías, la fiscalización, cierre de minas, etcétera. Y a su vez tenemos lo que es el reglamento general a esta ley de minería y el reglamento ambiental para actividades mineras. De esta manera ya se van enlazando las leyes entre sí para poder, como les había dicho, garantizar lo que protege la Constitución, la naturaleza y a las personas. Y también tenemos lo que es el Código Orgánico del Ambiente, que introduce lo que son las licencias ambientales, las evaluaciones de impacto ambiental y un régimen sancionatorio en cuanto a la omisión del cumplimiento de estas reglas. De cierta parte, podríamos decir que la normativa vigente tiene algunas que otras fortalezas, como tener bien definido el régimen de las concesiones, con las etapas claras, como lo es la exploración o la explotación, o la obligación de tener licencias ambientales, garantías de cierres, lo que es la remediación natural y la integración pues, de los derechos de la naturaleza con las decisiones judiciales. En cuanto a vacíos legales, yo le llamaría también desafíos que presenta la normativa, por cuanto no existe un reglamento que se siga adecuado para que se socialice, se informe previamente a los pueblos o nacionalidades a los cuales se ven afectados por estas actividades mineras o beneficiados, para tener en consideración también su parecer al respecto, ¿no? Antes de concesionar un lugar o otorgar una concesión minera como tal, un permiso para ejercer las actividades mineras. Por otro lado, uno de los desafíos también considero que existe un poco de superposición de competencias entre lo que es los ministerios, el Ministerio del Ambiente por un lado y por otro lado el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio del Medio Ambiente se encarga pues de cuidar el medio ambiente y en cambio el Ministerio de Energía se encarga ellos de emitir los permisos para que se lleve a cabo las concesiones mineras. Entonces, en cierto ámbito hay una cierta superposición de competencias en las cuales habría que afinar un poco más la legislación. Asimismo, existe escasa precisión sobre la relocalización o la compensación a los pasivos ambientales históricos. Es decir, a todos los daños que ya se han efectuado a través de la minería, no existe un reglamento claro que exija para la remediación de vida, ya sea por parte de los responsables de estos daños o por parte del Estado. Y asimismo, pues existe todavía un control limitado de la pequeña minería y de la minería artesanal. Más aún que en la actualidad, el principal desafío que se enfrenta es que no se están otorgando renovaciones o nuevas concesiones mineras de minería artesanal, principalmente
lo que lleva a ocasionar un perjuicio a las personas que buscan su diario vivir, su alimento de estas actividades, ¿no? Y lo que lleva también a que al no haber un catastro minero abierto o accesible para la gente, se pueda generar lo que es la minería ilegal. Entonces, eso es lo que puedo compartirte con respecto a esta pregunta. Muchas gracias, es muy bueno tu punto de vista. La siguiente pregunta sería, ¿cómo resuelves en el marco jurídico en ecuatoriano en el conflicto entre el derecho a realizar actividades mineras y el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano, considerando la jerarquía normativa establecida por la pirámide jurídica? Perfecto, muchas gracias. Con respecto a esta temática, ¿no? En la que hablamos de cómo se resolvería un conflicto entre el derecho a realizar las actividades mineras y el derecho de las personas a tener un ambiente sano, considerando la normativa y la jerarquía, ¿no? De la pirámide de Kelsen, la pirámide jurídica, de la supremacía de la ley. En este caso, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos eh, son los que rigen principalmente las demás leyes o códigos conforme lo manifesté anteriormente. Tanto el derecho a un ambiente sano como un derecho a la naturaleza, como el derecho al trabajo, están garantizados por la Constitución, pero podríamos nosotros establecer que la Constitución le entrega una interpretación pro naturaleza a las leyes, es decir, que todas las demás leyes o todas las demás actividades deban ajustarse a proteger lo que protege, lo que garantiza la Constitución. ¿Cómo se resolvería un conflicto en este caso? Que las actividades mineras deben acoplarse a lo que señala los reglamentos, a lo que señala la ley, porque esas están elaboradas para que no contravengan lo que garantiza la Constitución. Por ejemplo, cuando van a abrir una nueva concesión minera, dentro de los permisos, licencias ambientales, las concesiones, ya sea de pequeña minería, deben tener ellos un proyecto, una planificación de remediación ambiental. Es decir, al ser conscientes que de una u otra manera se está trabajando en la tierra, en la naturaleza, tenemos que ser conscientes de las afectaciones que puede tener el medio ambiente y en ese caso tenemos que hacerlo siguiendo medidas, reglamentos técnicos para evitar que una afectación sea mayor y asimismo para poderles remediar. En ese sentido, ¿qué les puedo manifestar? Que las actividades mineras deberían acoplarse a lo establecido en la Constitución, es decir, deben garantizar un ambiente sano, debe haber una debida remediación y control ambiental. ¿Qué implicaciones legales tiene el Ecuador que la Constitución reconozca los derechos a la naturaleza, la Pachamama, en relación con las concesiones de licencias mineras y cómo se articula esto con las leyes secundarias como la ley de minería? Ya, perfecto. Muchas gracias. Las implicaciones que tiene nuestra Constitución en cuanto a reconocer los derechos a la naturaleza como sujeto de tales, en frente a las concesiones mineras y a las licencias mineras, podemos decir lo siguiente, que la Constitución convierte a la naturaleza, a la Pachamama, en un sujeto de derechos conforme les he manifestado. Por tanto, cualquier autorización minera debe demostrar que no vulnera su integridad ni ciclos vitales. Todo está interlazado conforme a los mismos principios que les manifestaba, que la Constitución es pro naturaleza, es decir, que se debe garantizar la naturaleza a toda costa. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Que la limitan a la minería. La minería debes primero tener una concesión, debes adoptar medidas preventivas, medidas restrictivas frente a las actividades que podrían destruir un ecosistema. Una implicación práctica, por ejemplo, aunque la ley de minería permita la concesión, la autoridad ambiental o un juez puede negar, suspender o revocar licencias si el estudio de impacto no garantiza la protección de los derechos de la naturaleza. Ese es un ejemplo claro. Muchas gracias. Ya, gracias. ¿Tú crees que en caso de que desde la normativa ambiental y la normativa minera parecen entrar en contradicción, y como es el caso que la Constitución menciona que en áreas protegidas está prohibido el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, ¿cómo ocurre a veces como proyectos que en áreas protegidas o territorios indígenas, qué nivel normativo prevalecerá y cómo se interpreta esto dentro de la estructura de la pirámide jurídica del Ecuador? Perfecto. ¿Qué normas prevalecen? En este caso, prevalecerá la Constitución de la República y también la Ley de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque ya lo he manifestado.
¿sí? El Estado busca garantizar a toda costa a la naturaleza, ¿sí? Es pro naturaleza. Entonces, la Constitución nos dice que prohíbe toda actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. La única excepción es una declaratoria de interés nacional aprobada por la Asamblea para que se pueda esto, a través de una consulta popular, declarar que en cualquier lugar se pueda realizar actividad minera. Siempre va a prevalecer la norma pro naturaleza. En este caso, partiríamos de la Constitución de la República. Muchas gracias. Como última pregunta, mejor dicho, duda sería si nos puedes contar de alguna experiencia que hayas tenido de un caso o de minería donde haya conflictos legales o que ya sea por daño ambiental o social. Muchas gracias. Hay un ejemplo bastante conocido del año 2018-2019 en Azuay, del caso Río Blanco. En este caso, la comunidad de Molleturo demandó a una empresa minera y al Estado por vía de una acción de protección, una vía constitucional, es decir, para proteger los derechos constitucionales que estamos hablando, alegando la violación del derecho a la naturaleza, al agua, al ambiente sano y en general, pues, todo lo que engloba los derechos de la naturaleza. En este caso, suspendieron el proyecto, ordenaron el cese de actividades y la restauración ambiental. ¿Por qué? Porque la concesión, aunque válida según la ley de minería, era nula frente a los artículos de la Constitución de la República por falta de consulta y riesgo grave al ecosistema del Cajas. Por ejemplo, ¿a qué voy? Hay en la actualidad muchas concesiones que no tienen renovados sus permisos de minería o muchas personas que al no estar el catastro minero abierto, estas personas optan por ir sin permiso, sin licencia a realizar actividades mineras, incluso con retroexcavadoras, con maquinarias, lo que ocasiona muchas de las veces daños al medio ambiente. En este caso, yo tuve un caso, valga la redundancia, ¿no? En Macará, en donde personas que a pesar de estar tramitando una concesión minera, no tenían igual, pero estaban tramitando y tenían los documentos habilitantes, ellos habían supuestamente, aparentemente desviado el cauce de un río, lo que les trajo implicaciones ambientales, a pesar, como les digo, de ellos tener ya tramitando el permiso. ¿Qué acarrió esto? De que se abra una investigación, por un lado, a través de las instituciones, Ministerio de Medio Ambiente, y a través de la Fiscalía también, por un presunto delito contra el agua. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a hacer a manera de una conclusión, donde podamos entender que por más que haya incluso un permiso para realizar minería, siempre debe esta minería hacerse en respeto de la naturaleza, siguiendo los parámetros técnicos que la misma normativa ha establecido, a pesar de que existan ciertos vacíos o ciertas deficiencias en la administración de este tema legal. Eso es todo lo que les puedo manifestar. Muchas gracias, Cristian. Queríamos agradecerte a todos de parte de la carrera de Ingeniería Ambiental, ya que ver tu punto de vista es muy importante para nosotros, ya que ver el marco legal desde alguien que sí conoce las leyes al 100% y no solo para nuestro lado, y mejor dicho, ver el panorama completo a través de las leyes es muy importante, ya que aunque tú mismo lo mencionaste y sabes que estas leyes no se siguen al pie de la letra, existen muchas inconsistencias o vacíos legales para que la gente pueda seguir cometiendo afectaciones al ambiente. Tenemos en cuenta que sí hay leyes en el Ecuador que sí protegen la naturaleza y que van en contra de la minería destructiva a favor para el ambiente. Y eso es muy importante, ya que hay mucha gente que dice que la normativa no, o sea, no pasa nada porque la normativa no dice que puede pasar, no podemos penalizar esto, pero en realidad lo que pasa es que sí, sí se puede, pero eso es lo que se queda en lo escrito, en la ley de la Constitución, pero ya vemos lo que pasa después, todo lo contrario, y gracias a tu punto de vista y a tus casos que has seguido, pues tú puedes ver el panorama completo, tanto sería desde la gente que hace esta minería o para favor del ambiente. Entonces queríamos agradecerte y decir que muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos tus experiencias. Muchas gracias a ustedes. Si de pronto tienen alguna duda que quedó de resolver, yo estoy presto y a las órdenes para poder absolver cualquier tipo de duda. Nada más como una final acotación,
quería señalar que la real problemática, más allá de que puedan haber vacíos, es el desafío que existe en cuanto a que el Estado pueda regularizar bien aquellas concesiones que están trabajando y aquellas personas que también desean la oportunidad de trabajar y que esto no afecte el medio ambiente. Claro está, porque al no haber la regularización de vida, la gente al tener la necesidad de llevar pan a su casa, se ve, por así decirlo, obligada a hacerlo de manera ilegal. Y esto trae peores consecuencias tanto para la naturaleza, perdón, como para los ciudadanos, todos los ecuatorianos. Eso nada más. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias igualmente por tu tiempo.